Hola, buenos días. ¿Cómo están? Espero que todo bien. Bueno, vamos a comenzar resolviendo el ejercicio que quedó de tarea la clase anterior. Esperemos que sí se vea bien, que no se vea el reflejo del foco. Bueno, el problema que nos propusimos se trata de lo siguiente, nos vamos a la página 85 del libro de Sokovsky. Y tenemos la siguiente, es el problema 58 y trata sobre la construcción de una caja rectangular. Construcción de una caja rectangular. Bueno, ¿qué dice este problema? ¡Hola! ¿Sí? Dice una caja sin tapa, una caja sin tapa ha de construirse al cortar cuadrados de 3 pulgadas, cuadrados de 3 pulgadas, de las esquinas de una lámina rectangular de las esquinas de una lámina
rectangular. De hojalata. De hojalata. Ok. Cuya longitud es el doble de su ancho. Cuya longitud es el doble de su ancho. ¿Correcto? La pregunta es la siguiente. Dice, una lámina, aquí, una lámina ¿de qué medidas producirá? ¿De qué medidas producirá una caja que tenga una caja que tenga 60 pulgadas, que tenga un volumen de 60 pulgadas? Profe, ¿le puede bajar a su cámara, por favor? Sí, claro. Así. Nos alejamos un poco para que se vea todo. ¿Se vea todo el problema? Profe, Sí, dígame. ¿qué página dijo que era? Es página 85 de la versión que está en el colocada. Sí, Página muchísimas 85. gracias. Problema 58. Problema 58. Gracias, profe. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos el enunciado del problema. Y el nombre del problema es la construcción de una caja rectangular. ¿Sí? Entonces, ¿en qué quedamos? Que para resolver un problema primero tenemos que entender lo que dice el problema. ¿Sí? Aquí hacemos el 58 para que ustedes hagan los ejercicios pares. Los ejercicios pares. Maestro, yo resolví el problema ¿Sí? y tenía que el tamaño de la pieza es de 8 pulgadas de ancho y una longitud de 2x igual a 16 pulgadas. Ok, entonces vamos a ver cuál es la respuesta. ¿La respuesta de quién? ¿Quién habló? Julie García. Irene García. Juliana. Juliana García. A ver, Juliana, entonces vamos a llamarle X a qué. ¿Cómo lo resolviste? ¿Cuál es la incógnita? Profe, ¿puede bajar tantito su cámara, por favor? Sí. Gracias. ¿Cómo lo resolvió Juliana? Vamos a ver. Respuesta, ¿qué dijo? Ancho.
El tamaño es de 8 pulgadas de ancho. Ujú. Y Y largo una, 16. Y ajá, largo 16, ¿verdad? Ujú. sí, una longitud de 2x igual a 16. Pulgadas, así. Voy a jugar. ¿Cuál fue el planteamiento del problema? Vamos al otro lado del pizarrón para hacer el planteamiento del problema. Vamos para acá. ¿Sí? Bueno, entonces vemos que a esa distancia está bien, se puede ver más o menos así. Sí, profe. Sí, profe, sí, está bien. Planteamiento. Del problema. ¿Cuál es el planteamiento? Sea X el ancho de la caja, ¿verdad? Tenemos que sea X la longitud del ancho de la caja en pulgadas. Pulgadas, vamos a abreviar pulgadas. Y entonces 2x es la longitud de lo largo, ¿no? Bueno, aquí tal vez estamos escribiendo mal. Sea la longitud. La medida, ¿no? Del ancho de la caja. Por lo tanto, 2x es la medida ¿de qué? De la longitud, ¿no? Longitud de la caja. Entonces, para cuando hacemos el planteamiento, hacemos un dibujo que nos permita, más o menos ilustrar. Aquí es X, aquí tenemos 2x, y le vamos a quitar 3 pulgadas, un cuadrado de 3 pulgadas en cada esquina, ¿sí? En cada esquina le vamos a quitar 3 pulgadas, aquí 3, y aquí 3, y en cada esquina le vamos a quitar 3 pulgadas, ¿sí? Para que nos quede una caja más o menos de esta forma. ¿Se ve? Entonces esta caja tiene un volumen. Aquí tiene aquí tiene 3 de altura. Aquí tendría X menos 6. Y del otro lado 2X menos 6. A lo largo le quitamos 6, ¿verdad? Y por lo tanto el volumen, ajá. Entonces el 3 es el modelo, ¿verdad? Modelo. Ajá.
Los datos, nos faltó poner los datos. ¿Qué datos nos dan? Pues nos dan, tenemos aquí el modelo, pero los datos aquí iba antes. Ujú. Vamos a escribir aquí. ¿Qué datos nos dan? Los datos son que el volumen tiene que ser de 60 pulgadas cuadradas cúbicas. Y ¿qué otra cosa? Que la longitud, ancho o longitud es el doble de lo ancho. ¿Qué otro dato teníamos? Que es una caja rectangular. Caja rectangular, ¿no? Correcto, estos son los datos. Y aquí está el planteamiento. ¿Y cuál sería el modelo? Pues el volumen. El volumen, si tenemos esas dimensiones, vamos a llamarle B de X, porque todo depende de X. Profe, ¿puede bajar su cámara, por favor? Sí, el volumen. El volumen de la caja. ¿Con respecto a qué? A la longitud de lo ancho. A la longitud a lo ancho, ¿no? De lo ancho que es X. Ajá. O sea que el volumen depende de X. Fíjense que aquí ya empieza como que a aparecer el concepto de función, ¿no? El volumen depende de la X. ¿Pero cuánto queremos que sea el volumen? 60, ¿qué? Ah, bueno, pero ¿esto cuánto vale? Pues la base por la altura. El área de la base es X menos 6 por 2X menos 6 por la altura que es 3. Y queremos que sean 60 pulgadas cúbicas. 60 pulgadas cúbicas, ¿vale? Eso es lo que queremos. Ese sería el modelo. Ajá. A ver, Juliana, ¿fue así como lo planteaste? Sí. Ajá. Entonces, en este paso, fíjense que se puede factorizar aquí el 2. Se factoriza el 2 y aquí nos quedaría un 6. Y aquí X menos 3. ¿Sí? Este 6 al dividir se cancela y solamente aquí nos queda un 10 por X menos 6 por X menos 3. ¿Sí? Entonces, de aquí tenemos X por X cuadrada menos 3X menos 6X más 18. 6 por 3, 18. Y aquí nos quedan 10. Pero este 10, entonces esta ecuación nos queda como X cuadrada menos 9X, ajá, más 8 igual a 0. Así nos quedaría, ¿no? Igual a 0 porque este 10 lo trasladamos al primer miembro, entonces queda X cuadrado menos 8. Profe, Y lo que aquí pues, está dentro del paréntesis es un signo menos. ¿cuál? Aquí es menos, sí. No, abajo. Menos, Dentro del paréntesis, ¿o qué es esto?
En Al lado este, del 18. al lado del 18, Ajá. es un sí, solo sí. Ah, ok. Ujú. Sí y solo sí. Gracias, profe. Sí. Bueno, pues entonces, si factorizamos, ¿qué nos queda? Los números que multiplicados de 8 y sumados de 9, ¿cuáles son? Sería x menos 1 por x menos 8. X menos 1 por X menos 8. Menos 8 igual a 0. Entonces dice que la X puede ser 1. Ujú. O X es igual a 8. Ajá. ¿Sí? X es igual a 1 o bien X es igual a 8. Ajá. La cuestión es si la X podría ser 1. ¿Podría ser la X igual a 1 o no podría ser igual a 1? ¿Por qué no? ¿Por qué no podría ser 1? Porque al simplificar, bueno, al despegar x o al ponerle 1 menos 6 y 2 por 1 menos 6, esta te da unas pulgadas menores a las que requiere y te da un rectángulo menor. Sí, aquí se ve, ¿no? En la figura. Sí, se ve aquí en la figura. Si nosotros ponemos que X vale 1, 2X sería 4, pero le tenemos que restar 6, pues no hay de dónde, ¿verdad? No se puede. No sería posible construirla con una de esas dimensiones. Y el doble serían 2 y le tenemos que restar 6 también, pues tampoco es posible, ¿no? Si al 1 le quieren restar 6, pues no hay de dónde. ¿Está claro? Por lo tanto, la X debe ser 8. ¿Para qué? Para que la base de la caja sea 2, porque le vas a quitar 6. Y el doble que tienes aquí, que sería 16 menos 6 sería 10. Entonces, pues sería una cajita que tiene 2 aquí, tiene 2 unidades, así, y 10 unidades hacia adelante, así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y 3 unidades hacia arriba. 3 unidades hacia arriba sería una cajita así. 3 sería una cajita que viene así. Un poco alargada, ¿verdad? Una cajita así. Sí, de 10 centímetros. Apenas sería como una especie de lapicera, ¿verdad? ¿No? Para guardar aquí los marcadores, ¿no? Unos marcadores. Ya nomás le ponemos aquí algo para cargarla. No podría ser de otra forma, ¿no? Unos 6 marcadores, ¿sí? Que tienen de ancho 2. Apenas cabrían ahí como unos 6 marcadores, ¿no les parece? Si tienen diámetro de 1 centímetro. Con una lámina que tiene, ajá, con una lámina rectangular,
¿sí? No nos dicen qué dimensiones tiene esa lámina rectangular, pero la hoja es una hoja que tiene 8 centímetros, una cartulina de 8 centímetros y 16 de largo. Así podrían ustedes diseñar una cajita sin tapa, ¿no? Colocarla sobre su escritorio para que no se dispersen sus plumas, ¿vale? ¿Hacemos otro problema o ya está bien así? Otro. Otro, ¿verdad? Vamos a ver de los pares del libro de Zukovsky. Tenemos una distancia de frenado. Ajá, tenemos uno que dice distancia de frenado. Ok. ¿Qué problema es, profe? Podríamos hacer el problema 60, por ejemplo, que dice distancia de frenado. Ajá. ¿Correcto? ¿Podemos hacer eso? Sí, profesor, está bien. ¿Sí? Vamos a ver. Estos son problemas que tienen que ver con una ecuación cuadrada. Vamos a dedicarnos a esta primera parte, a esas, a ejercicios. Y lo demás, ¿qué será? Resolver algunas desigualdades. ¿Qué es una desigualdad? Ah, no. Les quería platicar algo de valor absoluto. Vamos a ver un problema de... Dice que aquí la distancia de frenado. Es el problema 60. Distancia de frenado. Ajá. Dice, la distancia que un auto recorre que un auto, la distancia que un auto recorre entre el momento en que el conductor, momento en que el conductor toma la decisión de pisar el freno, decisión de pisar el freno, y el tiempo en que el auto en realidad se retiene y el tiempo en que el auto se detiene en realidad se detiene, es la distancia de frenado. A eso le llaman distancia de frenado.
para un cierto auto que corre a B millas por hora, que recorre V millas por hora vamos a poner así, V millas por hora. La distancia de frenado D, la distancia de frenado D esa distancia la medimos en pies. Está dada por la fórmula. Está dada por ¿qué vamos a poner? D es igual a B más V cuadrada sobre 20. ¿Ok? D más V cuadrada sobre 20. ¿Correcto? Entonces, vamos a ver aquí cuál es la pregunta. Dice, ¿encuentra la distancia de frenado? Encuentre la distancia de frenado. Encuentre la distancia de frenado cuando V es igual a 5 millas por hora. Millas por hora. Y B, vamos a ver, si un conductor decide frenar a 120 pies de un señalamiento de parada, si un conductor decide frenar a 120 pies de un señalamiento de parada, la pregunta es, ¿qué tan rápido puede ir el auto? ¿Qué tan rápido puede ir el auto y detenerse, y todavía detenerse Profe, ¿puede bajarle a su
cámara, por favor. Sí. En el momento en que llegue al señalamiento, ¿correcto? ¿Hasta ahí se ve bien? Sí, profe. Bueno, pues a ver si lo copian, por favor. Disculpe, profe, sería mucha molestia si prende la luz, es que no alcanzo a ver. Vamos a ver. ¿Así se ve mejor? Sí, muchas gracias. El problema es con el reflejo del foco. No, se ve muy bien. Nos movemos hacia el otro lado para hacer. Vamos aquí. ¿Ese foco estorba o no? Aquí parece que sí, ¿verdad? Sí, ahí se ve bien, profe. Es que el foco sí da el flashazo. Da el flashazo, entonces sí ya. Si se refleja en la primera parte, si nos pasamos al otro lado, pues ya lo cancelamos. Bueno, entonces, ¿qué debe contener un problema? Primero, entender el problema, ¿verdad? ¿Qué datos tenemos aquí? ¿Cuáles son los datos? Solución. ¿Cuáles son los datos aquí? Lo que nos sirve para entender el problema. ¿Sí? ¿Cuáles son los datos?
La velocidad que es de 55 millas por hora. Aquí los datos principales es el se tiene que parar en un señalamiento, ¿verdad? Por aquí. En un señalamiento. Y el auto viene aquí, ¿verdad? Aquí viene el auto. No sé, así, algo así, ¿verdad? Un cuate que viene aquí, ¿verdad? Entonces, aquí tiene que recorrer cierta distancia para llegar aquí al señalamiento. Y lleva una velocidad, ¿no? Lo que tiene como datos, lo que va variando, tiene que ver con la velocidad y con la distancia. Y luego, ¿cómo están relacionadas estas variables? Pues que la distancia es la velocidad más la velocidad al cuadrado sobre 20, ¿verdad? Sí. Esa es la relación que hay. Entonces, si la velocidad es cero, ajá, ¿qué sucede si la velocidad es cero? ¿Cuál sería la distancia entre el auto y el señalamiento, ¿no? Ajá. Ujú. ¿Ves la distancia del frenado? Y aquí, pues, no sé, pues aquí en este punto está esperando a alguien, ¿no? No sé, ¿verdad? Y se tiene que parar aquí, ¿no? Por algún motivo, o puede ser que esté un semáforo, ¿no? Ajá. Entonces, si la distancia, si la velocidad es cero, pues ya está ahí, ¿no? Ya está parado ahí. Ya. Digo, si la velocidad es cero. Ajá. Pero si la velocidad es muy grande, ajá, ¿sí? Si la velocidad es entre más grande es la velocidad, quiere decir que él está más alejado de donde se tiene que parar, ¿no? La distancia es mayor, ¿sí? ¿Está claro o no? Desde luego que la distancia es positiva, Maestro, ¿sí? ¿cree que me podría permitir ir al bathroom? ¿A qué? ¿Puedo ir al Sí, sanitario? claro, claro, claro. Gracias, profe. Ujú. Claro, entonces, entender el problema significa ver cómo está relacionada, ¿no? La distancia de frenado con la velocidad. Si la velocidad es cero, decíamos, pues ya estás ahí, ya no hay distancia de frenado porque ya estás en el lugar adecuado, ¿sí? Entre más grande sea la velocidad, quiere decir que estás muy lejos del lugar donde te tienes que parar, ¿sí? Entonces, en el inciso A, ¿qué nos dicen? Encuentra la distancia de frenado. Ajá. Y aquí no tienes que plantear el problema porque ya tienes la relación ahí. Si la B es de 55 millas por hora, ¿sí? Por hora. ¿Cuál es la distancia de frenado? Entonces, pues tienes que sustituir aquí. La distancia es 55 más 55 al cuadrado. Ajá, 55 al cuadrado dividido entre 20, ¿no? Sí. Entonces, el 55 lo puedes factorizar
Y sería 1 más 55 entre 20. Sería 55 por 1 más 5 por 11. Entre 5 por 4. Entonces aquí tienes 55 por 1 más 11 cuartos, ¿no? O sea que tienes 15, 55. Y aquí es 4 por 1, 4 más 11, 15 entre 4. Profe, ¿puede bajar tantito su cámara, por favor? ¿Sí? Gracias. ¿Vale? ¿A cuánto equivale eso que está ahí? ¿A cuánto equivale? Ajá. 206.25. 226. 206.25. 206.25. ¿Qué serían entonces? 206.25, ¿verdad? Punto 25. ¿Está correcto? Profe, yo ahorita hice la directa y de 55 más 55 al cuadrado entre 20 y me da 154. Yo creo que sí, ¿verdad? Exactamente. Porque siento que 54, ¿qué? Me da 154. ¿Exactos? Ajá, exactos. Ajá. Profe, yo también la hice directo. Pero maestro, sí sale 206.25 aunque sea directo. Sí, algo pasa aquí, ¿no? Lo que sucede es que, mira, Sí, aquí, ¿cuántos cuartos hay en...? Aquí hay 55, ¿no? Y en 11 cuartos, ¿cuántos enteros tenemos? Tenemos 8, ¿no? 8, aquí 2, y sobran 2 enteros aquí, y sobran 3 cuartos, ¿no? Entonces aquí son 55 por 3 más 3 cuartos. Ajá. Entonces aquí 55 por 3, ¿cuánto nos da? Aquí serían 3. sale lo mismo, profe. Si lo Sí, meto completo, sale lo mismo, 206.25. claro, aquí sería 3 por 55 por 1 más un cuarto, ¿no? 3 por 55 sale 165. 165 por 3 cuartos. ¿Nos queda cuánto? 200. No, ahí sí sale ya diferente. Sale 123.5. 123.5. ¿Cómo metieron ustedes el cuadrado? ¿Cómo que cómo lo metimos? O sea, ¿cuánto nos da aquí en total? 123.75. Debe ser esto, ¿no? O bien, ¿cuánto es 55 al cuadrado? 3025. Entre 4. 55 al cuadrado.
756.25. Ajá, es el 55 al cuadrado entre 20. $151.25. Entre 20, ¿verdad? Da 151.25 más 55. Ujú. 206.25. ¿Qué es lo que debe ser, no? Sí, es lo que 206. nos ha salido. Ajá. Es lo que nos da. Entonces aquí directamente vamos a hacerlo. 206.5. 25. Punto 25, ¿verdad? Ajá. Sí, profe. Bueno, ahora el siguiente es el inciso B. Dice, si un conductor decide frenar a 120 pies del señalamiento, ¿qué velocidad debe llevar? Entonces aquí es al contrario, yo quiero pararme exactamente a 200 pies, a 120 pies del señalamiento, que es la velocidad que debe ser. Entonces aquí si D es igual a 120 pies, 120, entonces el 120 lo escribimos aquí, ¿verdad? 120 es igual a B más B al cuadrado sobre 20, ¿sí? Multiplicamos ambos lados de la ecuación por 20, ¿qué nos quedaría si multiplicamos por 20? 2400, ¿verdad? 120 por 20 son 2400, ¿sí? Igual a 20b más b cuadrada, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Factorizar b cuadrada menos 20, v, ajá, menos 2400 igual a 0. ¿Vale? ¿Cómo resolvemos esa ecuación? Pueden ustedes completar el trinomio cuadrado perfecto o pueden usar la fórmula general. ¿Sí? ¿Qué prefieren? Tendríamos que resolver esta ecuación cuadrática. Por trinomio. Por el trinomio. ¿Cuál es la mitad? Sí. La mitad de 20 es 10. Entonces suma 10 al cuadrado y le restan 10 al cuadrado. Igual a 0. Entonces aquí tenemos b más 10, ¿verdad? Al cuadrado. ¿Sí? Y entonces aquí nos quedan menos 100, menos 2400, ¿sí? Y esto es 0. Entonces, al resolver aquí el trinomio, lo que vamos a tener es b más 10 al cuadrado es igual a 2500, ¿verdad? Y 2500 pues se puede escribir como 25 por 100, ¿sí? Por lo tanto, si nosotros sacamos raíz cuadrada en ambos lados, le sacamos raíz cuadrada aquí y la raíz cuadrada del otro lado, entonces aquí nos queda 5 por 10, porque la raíz cuadrada de 25 es
5 y la raíz cuadrada de 100 es 10. ¿Sí? Y esto entonces, lo que tenemos aquí se puede escribir como el valor absoluto de b más 10. Ajá. La raíz de esto es el valor absoluto por igual a 50. Y esto que está aquí, b más 10, ¿cómo se despeja? Pues escribiendo b más 10 es igual a 50 o b más 10 es igual a menos 50, ¿no? Ajá. B más 10 es 50 o B menos 10 es igual a menos 50. Ajá. Entonces, ¿cómo interpretamos esto? Pues que si B es, si despejamos de aquí tendríamos que esto es 40 millas por hora y del otro lado o B es igual a menos 50 millas por hora, ¿no? Menos 60. Ajá. Alguna de las dos. ¿Sí? ¿Cuál es la que tomamos como es correcta? Pues 40, ¿no? 40 es, o sea, podríamos interpretarlo de dos maneras, porque la velocidad, ¿sí? La velocidad, si es rapidez, la rapidez siempre es positiva. Y la velocidad puede ser positiva o negativa. La otra es que la velocidad viene en el otro lado, ¿no? Pero aquí estamos hablando como que de cierta rapidez, ¿no? Y en ese sentido, tomamos 40 días, ¿no? ¿Sí? Entonces, para que se detenga exactamente en 120 millas, tiene que ir a una velocidad de 40. Y en el caso anterior, cuando iba dice aquí 150 millas por hora, iba más rápido y obviamente la distancia era de 206.25. ¿Está claro? Sí, profe. Sí. ¿Quieren hacer otro o así está bien? Otro. ¿Otro? A ver, está uno aquí que habla del diseño de un cartel, la instalación de una cerca en un lugar. La expansión de una ciudad. Está otro de alcance de un radio de comunicación. Ajá. ¿Cuál les gusta? Construcción de marcos de alambre. Altura de un acantilado. Precio de un reproductor de CD. Dimensiones de una pastilla de vitaminas. Es el de la pastilla. ¿El de la pastilla? Bueno, vamos a hacer el de la pastilla. Tratándose de las pastillas, bueno, nos vamos a colocar hacia el otro lado. Vamos a ver, aquí sí les enciendo el foco, ¿verdad? Sí, por favor, profe. Ah, pero aquí se ve medio... ¿Qué será mejor abrir aquí? Y apagar el foco. ¿Se ve mejor así? Sí. Así no hay, ahí no hay reflejo, ¿verdad? No hay mucho reflejo.
¿Así está bien? Bueno. Bueno, vamos a ver el... Entonces nos vamos a ir al problema 78. ¿Sí? Problema 78. En el que tenemos que diseñar dimensiones de una pastilla de vitaminas. Esto se llama problema 78. Dimensiones de una pastilla de vitaminas. Ok. ¿De qué trata este problema? Dice la rapidez a la que una pastilla de vitamina C a la que una pastilla de vitamina empieza a disolverse depende de su área superficial. Superficial. ¿Correcto? Entonces, una marca de pastillas mide 2 centímetros de largo de pastillas mide 2 centímetros de largo y tiene forma de cilindro con una semiesfera de 0.5 centímetros de diámetro. Metros de diámetro unida en cada uno de sus extremos. En cada uno de sus extremos. ¿Qué más? Una segunda marca de pastilla
se va a fabricar en forma, se va a fabricar en forma de cilindro circular recto. Circular recto de 0.5 centímetros Profe, ¿puede bajar su cámara, por favor? de 0.5 centímetros de altura. Ok. Entonces, el problema aquí es encuentre el diámetro de la segunda pastilla de la segunda. Para que su área superficial, su área superficial, sea igual a la de la primera pastilla. Sea igual a la primera pastilla. B, encuentre el volumen de cada pastilla. Encuentre el volumen de cada pastilla. ¿Sí? Ok, bueno, a continuación vienen pues unos dibujos, ¿verdad? Entonces viene un dibujo de una de las pastillas, que es de esta forma. ¿Cuánto mide? 2 centímetros. Y el diámetro de esta pastilla es la altura de la otra. El diámetro es la altura de la otra. Y y la otra pues tiene una forma de círculo. ¿Correcto? Hay que recordar que aquí hay 0.5, ¿verdad? De radio. ¿Le puede bajar tantito su cámara, profesor? Sí, Gracias. sí, sí.
Correcto, ese es el diámetro de la esfera. Ujú. A ver, ¿quién dice yo? ¿Cuáles son los datos? ¿Puede ser que estamos hablando de un cilindro? ¿De un qué? ¿Cilindro? Estamos hablando de un cilindro. Sí, en el caso de la segunda pastilla. De la pastilla estamos hablando de un cilindro. Tiene dos tapas. Ese cilindro tiene dos tapas. Ujú. Aquí intervienen pues la superficie de la superficie de un círculo. Ajá. Necesitamos la superficie de un círculo, que es pi por radio al cuadrado. La superficie de una esfera de radio R. La superficie de una esfera es 4 pi por R al cuadrado. Profe, ¿puede mover su cámara, por favor? ¿Sí? La superficie de un cilindro, vale, es el radio. Vamos a movernos para acá. ¿Qué vamos a necesitar? Datos de superficie de un área circular, la superficie de una esfera y la superficie de un cilindro que es S igual a 2 pi por el radio por la altura, ¿verdad? Es el área total. Ajá. 2 pi por radio por la altura
Estas son de la superficie lateral. Solamente esta parte. Los lados, así. Sin tomar en cuenta las tapas, ¿verdad? Solamente el lado cilindro circular recto. Entonces, digamos, esto se consulta, pero en nuestro caso, ¿cuáles son los datos? Primero encuentra el diámetro de la segunda pastilla para que su área superficial sea igual a la de la primera pastilla, ¿no? ¿Qué es lo que debemos hacer para que tenga la misma altura y el área superficial sea el área de la primera pastilla? ¿Cuál es el área superficial de la primera pastilla? A ver. A ver, encuentre el diámetro de la segunda pastilla. O sea, la primera pastilla tiene un diámetro. Ajá, que vamos a poner datos, el planteamiento. Aquí estas tapas que son como esferas tienen diámetro de 0.5. Es el diámetro que tienen estas pastillas. Y junto con la tapa del otro lado, y en medio están unidos por otro pastilla que tiene aquí 0.5, ¿verdad? Ajá. Entonces el diámetro de esta esfera, el radio de esta esfera. Ajá. Maestro, ya hice la primera. A ver, ¿cómo quedó? A ver, bueno, según yo, el área es igual al cilindro más dos semiesferas iguales, lo que da igual al cilindro más la esfera. Entonces lo que tomé fue 2 por 0.25 por 2pi, que es lo del cilindro. Luego 4pi por radio al cuadrado, por 4pi por 0.25 al cuadrado, que es igual a 0.25 pi, que es lo de la esfera. Y entonces el área 1 sería 1.25 pi. Y ya luego lo que saqué fue, tomé el cilindro circular recto, que es de 0.5 centímetros de altura. Y lo que hice fue área es igual a pi x por 0.5 centímetros, igual a 0.5 pi x, y luego igualé las dos áreas. Y entonces puse 1.25 pi igual a 0.5 pi x, y ya saqué lo que es igual a x,
que X es igual a Ah. 1.25 entre 0.5 y X vale a 2.50 centímetros de diámetro de la segunda pastilla. ¿Sí? Y ya, Y ya queda. Bueno, entonces, ¿cuánto vale la superficie de la primera, en este caso? 1.25 pi. Es Ajá, el área entonces, 1. el área 1 vamos a poner, tenemos el diámetro, el diámetro, en total, la suma de los dos, si juntamos esta esfera, tendríamos una esfera que tiene un diámetro de 0.5, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? 0.5, el diámetro de esta esfera. Ajá. Tendríamos ese diámetro de 0.5, ¿correcto? Entonces, si el radio sería un medio de 0.5, ¿verdad? De un medio, o sea, un cuarto. El radio es un cuarto. O sea, las dos tapas miden 4 pi por un cuarto, ¿vale? Más el área del cilindro. Ajá. El área del cilindro que tenemos aquí, ¿qué altura le quedaría? 1.5 centímetros, ¿verdad? Porque ya descartamos, le descartamos la mitad aquí y la mitad del otro lado. Sería 1.5 el largo. Ajá. La H, pues. 1.5. Y el radio, ajá, el radio pues sería el radio pues sería un cuarto por 2 pi. Este sería la superficie de G de este cilindro, ¿no? Y por otro lado yo quiero que las tapas, ajá, en el otro cilindro tenemos una altura de 0.5, de 0.5 en el otro cilindro tienes algo así, ¿verdad? Lo único que sabes es que la altura es 0.5. Ajá. Pero ¿cuánto vale el radio? Esa es la variable, ¿no? El radio. Ajá. Entonces, como tienes dos tapas, ¿sí? Tienes dos tapas, la tapa de arriba y la tapa de abajo, eso es 2 pi por el radio al cuadrado, ¿verdad? Porque tienes una tapa arriba y otra tapa abajo, más la altura del cilindro, más 2 pi por R, por la altura que es un medio, ¿verdad? Es un medio. Entonces esta es la ecuación que hay que resolver, que sería 2 pi por R al cuadrado más 2 pi por Profe, R. ¿puede bajarle la cámara, por favor? Sí. El planteamiento es el siguiente. Tenemos este cilindro que aparece aquí, y y tenemos el otro del otro lado. Tenemos este otro. Ajá, tenemos este otro que aparece aquí. Ajá. Entonces, lo que queremos es que tengan la misma superficie. Entonces, esta superficie, en la del otro lado, pues tenemos la superficie de las dos tapas. Ajá. La tapa de arriba, que es pi por r al cuadrado, más la de abajo, que es otro pi por r al cuadrado, más 2 pi por r, que es es decir, si nosotros extendemos la lateral, esta longitud vale 2 pi por r, ¿no? Y la altura es 0.5. O sea, esto es desdoblado, ¿no? Y aquí pues tiene los dos
las dos tapas con las que cerramos, ¿no? Tenemos estas dos tapas aquí, digamos, ¿verdad? Entonces la doblamos, bueno, pero una va abajo y otra arriba, ¿no? Dos tapas. Al cerrarla, las tapamos, ¿no? Bueno, entonces, esa área que tenemos, ahí va para igualar, para encontrar el radio, pues ahí tenemos que resolver esa ecuación, ¿verdad? Aquí tenemos que 4pi por la esfera, ¿no? Aquí unimos una esfera de 4pi por un cuarto que es el radio. ¿Sí? Ajá, aquí tal vez sea el radio. ¿Cuánto vale el radio de la esfera? Es 4pi, ajá, por radio al cuadrado. Entonces aquí debe ser 2 al cuadrado, ¿no? Porque el radio, que es 0.5, lo dividimos entre 2. Es una esfera de radio 2. Si unimos estas dos esferas más el área superficial de este cilindro, que es 2pi por radio al cuadrado, por la altura. Así que tenemos aquí más 2pi por el radio al cuadrado, que es igual a el radio de esa ¿sí? Es un cuarto al cuadrado. Así. Radio al cuadrado. Entonces hay que resolver esa ecuación. Si se fijan, todos los pi se cancelan. De aquí se cancela r pi, 2pi, más r entre 2, se cancela el 2pi. Y aquí se cancelaría un 2pi y nos quedaría solamente 2 por un cuarto al cuadrado, más un cuarto al cuadrado. O sea, en realidad aquí serían 3 cuartos al cuadrado. 3 por un cuarto al cuadrado. Entonces, si multiplicamos todo por 4 al cuadrado. Profe, ¿puede bajar la cámara, por favor? Sí. Si multiplicamos aquí por 4 al cuadrado en ambos lados, o sea, por 16, aquí nos quedaría 4 al cuadrado por r cuadrado, más 2 por 4, aquí nos quedaría r, igual a 3. Porque aquí el 4 se cancela. Entonces nos quedaría 4r más 2 por 4 al cuadrado aquí. Menos 3 igual a 0, ¿no? ¿Sí? Dos números que multiplicados nos den menos 3 y sumados 2. ¿Cuáles son? Menos 3 y sumados 2. Sería 4r menos 1, ¿verdad? Por 4r más 3. Multiplicados dan menos 3 y sumados dan 1. Es igual a 0, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución de que 4r menos 1? De que 4r menos 1 sea un 0 o 4r más 3 sea igual a 0. Pero esta la descartamos porque no puede ser negativo el radio, entonces lo que tenemos es que el radio es igual a un cuarto.
Un cuarto. Ajá. El radio es igual a 0.25. Ujú. Entonces, si el radio es igual a 0.25, así. R es igual a un cuarto. Ajá. ¿Cómo ven? ¿Está bien? A ver, el planteamiento, había una compañera que lo resolvió, ¿cómo fue? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos y llegamos a la misma situación o no? Sí, profe. Sí. Sí. Ajá. Entonces, ya el radio vale 0.25 centímetros, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto vale el volumen de cada pastilla? Ahora vamos a calcular el volumen de cada pastilla, ¿verdad? La pastilla que tiene forma alargada, ¿cuál es el volumen de la pastilla alargada? Vamos a llamarle inciso B. El volumen 1 de la pastilla alargada sería entonces, ajá, Profe, sí, ¿se puede bajar un poquito la cámara para terminar de... pero, ahí está. Gracias. ¿Está claro o no? ¿Verdad? El volumen de una esfera es 4/3 de pi por r al cubo. Ajá.
Y el volumen del cilindro es 2pi por r al cuadrado por la altura. ¿Vale? Sí, estamos bien. Va, el volumen de la pastilla 1. ¿Sí? El volumen de la pastilla 1 es 2pi. 2pi por 1/4 al cuadrado por 1. Más 4/3 de pi por 1/4 al cubo. Esa es para la primera pastilla. Y para la segunda pastilla es 2pi por 1/4 al cuadrado por la altura, que es 1/2. Que es 1/2, entonces sería pi sobre 16. Pi sobre 16. Mientras que para la otra, la que tenemos aquí, ¿sí? En primero, pues podemos factorizar aquí el 2pi por 1/4. Por 1/16 lo podemos factorizar. Y nos queda 1 más 2/3. Por 1/4. Entonces nos quedaría 1/8 de pi. 1/8 de pi en esta primera parte, más aquí nos quedarían 1/6 más 1, 7/6. De modo que nos quedan 48 de pi. 7/48 de pi. ¿Quién tiene la mayor área? Profe, ¿podría volver a decir lo último que escribió? Por favor. Sí. Esto último, aquí, el volumen 1
es tenemos 2pi por r al cuadrado por 1, que es la altura, 1 centímetro. Es un centímetro porque estamos... no, aquí no sería 1 centímetro, sino sería 3 medios, 1.5, ¿no? 3 medios aquí. Que es la longitud de esta parte, ¿no? Esta parte tiene 1.5 y lo demás está repartido entre el diámetro de la esfera. Entonces, el radio de la esfera es un cuarto porque su diámetro es 1 medio y la mitad de 1 medio es 1/4. Entonces aquí tenemos 3 medios más 4 tercios de pi por 1/4. Entonces aquí me falta 3 medios. 3 medios. Porque factorizamos esta parte, ¿no? Y aquí nos queda 3 medios. Aquí factorizamos un 2pi con 1/4 al cuadrado, o sea, un 16avo. Por lo tanto, nos queda algo así. Y cuando lo transformamos en fracciones, esto el coeficiente 2pi sobre 16 nos queda como pi sobre 8, pero la suma que tenemos aquí, lo que está aquí adentro, ¿verdad? Son 3 sextos, aquí son 3 medios, y aquí son 1 sexto, 3 medios más 1 sexto, ¿cuánto es? 3 medios más 1 sexto. Son 9 sextos, porque multiplicamos aquí por 3, 3 por 3, 9. 9 sextos más 1 sexto son 10 sextos aquí. Aquí nos daría 10 sextos. ¿Correcto? Pero 10 sextos es lo mismo que 5 tercios. 5 tercios. O sea que nos quedaría 5 18avos de pi. ¿Cuál tiene la mayor volumen? 5 18avos o un 16avo. Ajá. Pues la que tiene mayor volumen es la primera pastilla. Pero tiene la misma superficie que la otra. Ajá. ¿Sí está claro? No. Sí, profesor. Ajá. Bueno, pues nos quedan en este tiempo que nos queda, vamos a ver qué relación hay entre el valor absoluto y una ecuación cuadrática. ¿Les parece? Sí, profesor. Yo pienso que un examen del próximo viernes será relacionado con ecuaciones cuadráticas y sistemas lineales, ¿les parece? Y el próximo lunes comenzamos con funciones y sus gráficas. Bueno, pues vamos a ver acá. Profesor, tengo una duda. Sí. ¿El examen se va a poder contestar también con la fórmula general? Claro, sí. Ah, ok. Con la Esa era mi duda nada más. Gracias. Con la fórmula general o completando el trinomio, como os convenga. ¿Sí? Todos pueden adoptar caminos diferentes. No hay problema. ¿Sale? Bueno, pues hay una
observación importante que tiene que ver con el valor absoluto, y con eso vamos a cerrar. Sí, ustedes saben que el valor absoluto de un número X se define como X si X es mayor o igual que 0 y menos X si X es menor que 0. ¿Vale? Entonces, resulta que también la raíz de X al cuadrado solamente podemos cancelar la raíz con el cuadrado siempre y cuando la X sea mayor o igual que 0. Va a ser X si X es mayor o igual que 0. Pero ¿qué pasa si la X es menor que 0? Entonces no vamos a poder eliminar la raíz, sino que si X es menor que 0, nosotros tendríamos que escribir en lugar de X sola, menos X al cuadrado. Si X es menor que 0, entonces menos X es positivo. Pues esto es equivalente a decir que menos X es positivo. Por lo tanto, si menos X es positivo, aquí sí podemos quitar el radical con el cuadrado y nos quedaría menos X. Ajá. Entonces se hace esta observación. Esto solamente lo podemos hacer cuando la X es como menor que 0, o lo que es lo mismo que que menos X sea mayor que 0. Por lo tanto, aquí es donde coinciden con el valor absoluto. Entonces, el valor absoluto de X significa la raíz de X al cuadrado. Ajá. La raíz de X al cuadrado. Esta es una observación. De modo que cuando ustedes tienen que X es, el valor absoluto de X es igual a una B, a un número B, siempre y cuando, sí, solo sí. Profe, ¿puede bajar la cámara, por favor? Sí, sí, solo sí. La B es como positiva o 0. O sea, nosotros vamos a poder resolver esto siempre y cuando la B sea positiva o 0. Y además, para que esto sea cierto, necesitamos que X sea igual a B o que X sea igual a menos B. Ajá, o sea, resolver una ecuación de este tipo significa que la X sea, ¿qué cosa? Que primero tengo que ver que esto sea positivo, ¿verdad? Entonces, cuando yo quiero resolver una ecuación que el valor absoluto de X es igual a 1, como veo que el 1 es positivo, pues entonces simplemente digo que X es 1 o X es igual a menos 1. O si yo no lo quiero ver así, pues tendría que elevar al cuadrado lo que tengo aquí, ¿verdad? Y si elevo al cuadrado el valor absoluto de X, puedo quitar la barra de valor absoluto, porque la igualdad de arriba me dice que si yo elevo al cuadrado al valor absoluto de X, es lo mismo que X al cuadrado. O sea que si tengo valor absoluto elevado al cuadrado es lo mismo que tener X al cuadrado. Y entonces esto sería equivalente a que es 1. Pero aquí yo tendría una ecuación que X cuadrado menos 1 es igual a 0. Y tendría que X por diferencia de cuadrados por X más 1 igual a 0. ¿Sí? Profe, ¿puede bajar? Perdón. Así. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que la X es 1 o que la X es igual a menos 1, de todas maneras. Ajá. Entonces, podríamos nosotros también resolver ecuaciones como que cuando ustedes tienen que 3x menos 2 igual a 5, ¿cómo resolveríamos esta ecuación? 3x menos 2 igual a 5. Pues ustedes dirían, no, pues yo necesito que 3x menos 2 sea 5 o que 3x menos 2 sea menos 5.
Entonces aquí yo voy a resolver en realidad dos ecuaciones lineales, 3x igual a 7 o 3x igual a menos 3. Entonces voy a tener que x es igual a 7 tercios o que x es igual a menos 1. Y esa sería la solución, ¿verdad? ¿Sí lo ven? Ajá. De modo que cuando ustedes completan un trinomio cuadrado, a ver, denme ustedes la ecuación cuadrática que quieran, a ver qué suerte tenemos. Una que se les ocurra. Ay, espere, profe, ¿le puede mover otra vez de donde estaba? Por favor. ¿Sí? ¿Hay así? Sí, sí, le tomo captura y ya. Ya, profe, gracias. Sí. Bueno, entonces a usted misma me puede dar una ecuación cuadrática, la que se le ocurra. La primera ecuación cuadrática que se le venga en mente, que tenga 3 términos. Menos x cuadrada menos 4x más 7 igual a 0. ¿La puede repetir? ¿Menos qué? Menos x cuadrada. X cuadrada. Menos 4x. Sí. Menos 4x. Más 7. Igual a 0, ¿no? Ajá. ¿Cómo resolvemos esta ecuación? Pues lo más sensato es multiplicar por menos. Y aquí nos queda 4x más 7. Menos 7. Igual a 0. Lo primero que inspeccionamos es si existen una pareja de números que multiplicados den menos 7 y sumados den 4. Pues eso no va a ser posible, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Pues completamos el trinomio. ¿Sí? Completamos el trinomio cuadrado x cuadrada más 4x. Le sumamos 4 y le restamos 4, porque la mitad de 4 es 2, al cuadrado es 4, y le restamos el cuadrado, ¿verdad? Y menos 7. Ajá. Igual a 0. Entonces aquí tenemos x más ¿qué? Más 2 al cuadrado menos 11 igual a 0. ¿Sí? ¿Qué hacemos en esta parte? Decimos x más 2 al cuadrado es igual a 11. Entonces aquí sacamos raíz cuadrada, x más 2 al cuadrado, raíz es igual a la raíz de 11. Aquí lo más correcto es que en este paso usemos el valor absoluto, ¿verdad? Esto significa que x más 2 es igual a ¿qué? A raíz de 11. Pero raíz de 11 es positivo, entonces esto quiere decir que x más 2 es igual a la raíz de 11, o que x más 2 es igual a menos la raíz de 11. ¿Sí? Y esto nos lleva a que x es igual a menos 2 más raíz de 11, o x es igual a menos 2 menos raíz de 11. Y esa sería la solución, ¿verdad? El método de completar el trinomio cuadrado nunca falla. Cuando nosotros queremos resolver entonces una ecuación cuadrática, lo mejor es inspeccionar rápidamente si tiene una raíz racional o no la tiene. Y si no la tiene, entonces completamos el trinomio. Porque eso nos va a decir rápidamente si tiene o no tiene solución. Por ejemplo, si aquí hubiese salido un número negativo, pues íbamos a decir que no tiene solución, ¿no? Bueno, pues desafortunadamente ya se nos acabó el tiempo. ¿Sí? Nos vemos el próximo viernes para no perder más clases. Les voy a subir su examen semanal antes para que cuando ya estemos aquí el viernes podamos tener la clase completa.
Vamos a comenzar con el tema de funciones. ¿Sí? Allí vamos a estudiar las funciones, pues, la cuadrática otra vez, cúbicas, racionales. Vamos a aprender a graficar la hipérbola, lo que es el dominio de una función, etc. Ah, pero nos falta, fíjense, antes de eso vamos a estudiar desigualdades. Entonces, el viernes vamos a comenzar a resolver desigualdades. ¿Está bien? Entonces, Profesor. pues échenle ganas, no se desanimen y cuídense mucho, por favor. Gracias. Gracias, profe. Gracias, Nos vemos profe. el Gracias, próximo profe. viernes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta